Hola, buenas noches. Bueno, en este video vamos a ver lo que viene siendo el uso de un multímetro. Va a ser una explicación un poco básica. Ocuparíamos más tiempo para hacer un análisis poquito más completo de lo que es cada uno de los multímetros. Aparte de que previamente ocupamos conocimientos básicos en electrónica, que muchos de ustedes sé que los tienen. Pero muchos que se dedican o nos dedicamos a la mecánica, pues a veces no tenemos esos conocimientos en electrónica. Y pues no es mucho de nuestro interés, pero pues es bueno. Es bueno saber utilizar un multímetro en estos casos. Bueno, vamos a sacar un poquito por aquí la lente para enfocar, para empezar a explicar un poco de lo que viene siendo el tablerito que tenemos. Bueno, pues aquí tenemos un multímetro que viene a ser muy básico. Aquí vemos que este multímetro nos va a leer voltaje DC, que es de corriente directa, voltaje AC, que es de corriente alterna. Vemos la escala acá también de ohms, que es la resistencia. Vemos por acá el amperaje de corriente directa y el amperaje de corriente alterna. Entonces vamos a analizar un poquito estas medidas. Vamos a empezar con lo primero que tenemos acá, que es el voltaje. Los que nos dedicamos a la mecánica o el ramo automotriz, pues eso es lo más popular, ¿no? Ver cuánto voltaje tiene una batería. Nuestro multímetro donde se llega a desgastar es de esta parte, y sobre todo esta parte que nosotros trabajamos con 12 volts y aquí tenemos una escala de 20 volts. Entonces la mayoría de las veces cuando vamos a hacer una medición, lo que nos vamos a enfocar siempre va a ser a poner nuestro multímetro en automático aquí, ¿verdad? Pero tiene algunas otras funciones muy importantes que vamos a analizarlos un poquito. Bueno, pues como ya les dije, vamos a empezar con el voltaje de corriente directa primeramente. Normalmente proviene de batería. La corriente alterna es la que manejamos en nuestro hogar. Entonces pues esta la vamos a dejar un poquito ahorita de lado. Pues la que nos vamos a enfocar es en esta. Un poco de resistencia, porque también ocupamos la resistencia. Lo que es la continuidad y los diodos. Aquí medimos 9 voltios. Este rango es para baterías de 9 voltios y 1.5 volts. Pues esto más que nada es para baterías. Que es el amperímetro. Esto también es algo que utilizamos bastante. Ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a empezar con lo que es el voltaje de corriente directa. Como les decía anteriormente, pues nos enfocamos siempre a 20 porque es lo que normalmente medimos. Pero aquí también vemos que dice 2000M y 200M. Es una M minúscula y aquí también es una M minúscula. ¿Esto qué quiere decir? Empezamos con 200 milivoltios. Y luego aquí 2000 milivoltios, que 2000 milivoltios sería lo equivalente a 2 voltios. Luego sigue el rango de los 20 voltios, luego 200 voltios y luego 600. Todos los sensores automotrices siempre las escalas que vamos a trabajar son con milivoltios. ¿Eso qué quiere decir? Que son milésimas de voltios. Un volt lo podemos dividir hasta en 1000 partes. Cuando vamos a medir voltaje, el voltaje lo medimos de forma paralela. ¿Qué quiere decir paralela? Aquí tengo una pilita cuadrada. Vamos a prender el voltímetro en nuestra escala de 20 volts. Tomamos nuestras dos puntas y cuando vamos a medir voltaje siempre lo hacemos de una manera que es paralela. Con lo que continuaremos será con los ohms, que sería la resistencia. Aquí vamos a medir lo que viene a ser la resistencia. Igual tenemos una escala. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a tener para medir hasta 200 ohms y 2000 ohms, que viene siendo aquí 2 kilo ohms, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta K? Esta K significa que son 1000, es un prefijo. Aquí estamos indicando que son 20.000, entonces aquí son 200.000, ¿sí? Entonces estos son prefijos. Cuando vamos a medir resistencia, vamos a poner en la escala de 200 ohms. Vamos a medir la resistencia que tiene este inyector. También en paralelo, igual, tomamos una punta de nuestro multímetro, ponemos aquí, tomamos la otra punta de nuestro multímetro y vamos a medir resistencia. Eso es lo que vamos a medir. Más o menos este inyector nos tiene que dar entre 13 y 15 ohms más o menos de resistencia. Ahí está, 12.8, 13 ohms más o menos. Aquí es importante destacar que casi todo lo que midamos en un carro, lo que tenga que ver con resistencia, van a ser resistencias bajas. ¿A qué quiere decir con resistencias bajas?
Muy pocas veces vamos a utilizar las otras escalas. Por ejemplo, un sensor TPS sí maneja un poquito más de 2000 ohms. Maneja escalas más o menos unos 5K, que serían 5000 ohms. Hay que irnos a las tablas. Ya hablamos sobre el voltaje y hablamos sobre la resistencia. La resistencia de algún inyector, la resistencia de algún motor, de una bomba de gasolina, de algo. Entonces lo vamos a medir en las escalas más bajas, que va a ser más o menos como lo que vimos en el inyector. Van a estar oscilando entre los 2 ohms hasta los 10 ohms o 15 o 20 ohms. Bueno, vamos a ver esta parte, que es la continuidad. Eso es algo muy importante. Vamos a ver, imagínense que este cable es la alimentación desde la computadora hacia la bomba de gasolina, o desde la computadora hacia un inyector. Ese es mi cable, ¿verdad? Yo lo que voy a checar en esta parte es continuidad. ¿Qué quiere decir la continuidad? Que en todo el cable no es abierto por alguna parte del cable. El multímetro nos va a producir un sonido cuando existe continuidad, cuando todo el cable, como en este caso, escuchamos el multímetro. Es algo muy básico, pero es muy útil esta parte del multímetro, que es la continuidad. Entonces, si no existiera, si por aquí, por alguna parte estuviera abierto el cable, no va a existir la continuidad, ¿sí? Entonces es un diagnóstico muy necesario. Es algo muy básico, pero muy eficiente, muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo podemos medir la corriente en el ramo automotriz. Tenemos un polo negativo y un polo positivo. Imaginemos que esta es nuestra batería del carro, ¿verdad? Es lo mismo, nomás lo estamos haciendo a escala. Este está conectado al chasis del carro, y este viene para todos nuestros componentes, a la marcha, al alternador, a nuestras luces, a nuestras direccionales, a todo lo que alimenta, ¿verdad? Bueno, entonces la corriente la vamos a medir en serie, no en paralelo como medimos normalmente el voltaje, que ponemos nada más así las puntas, ¿sí? Y medimos en paralelo, no. Aquí primeramente cambiamos, vamos a señalar que vamos a medir corriente, ¿verdad? De 10 amperes. Y aquí es importante ver en nuestro multímetro, en esta punta, en esta parte de aquí el multímetro nos dice que aquí vamos a medir voltaje, resistencia y miliamperes, ¿verdad? Miliamperes. ¿Qué son los miliamperes? Por acá, por esta parte de arriba, aquí están, 200 mili, ¿verdad? Amperes. Pero nosotros no vamos a medir miliamperes, ¿verdad? Que no vamos a medir amperes completos, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos utilizar esta parte, porque aquí nos está diciendo que vamos a medir miliamperes, que vamos a medir 10 amperes, que está en esta parte. Es muy importante cambiar esta punta para acá. Y aquí nos dice que nuestro cautín cuenta con un fusible. Entonces es importante que nosotros coloquemos nuestra punta roja del multímetro de este lado para poder hacer la medición. Ahora sí, alejamos el lente. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es importante destacarlo, que la corriente no se mide igual. Aquí, si yo toco estos dos polos, voy a provocar un cortocircuito, ¿sí? Porque no se mide de la misma manera. Eso se mide en serie. ¿Qué quiere decir esto? En este caso voy a abrir el polo positivo. Abro mi polo positivo y en una punta, la punta del multímetro, la punta roja, la voy a colocar aquí. Y la otra la voy a colocar en la carga. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a colocar de esta manera. Esta es una medición en serie. La punta roja conectado al borne positivo, y aquí abrí el circuito, y aquí tengo mi otra punta. Lo único que tengo que hacer es, y ahí nos da la medición. Bueno, pues si les gustó el video, pues vamos a dejar un comentario abajo a ver qué les pareció, aunque fue un video muy rápido, la verdad. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches a todos.